La iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia y en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, los versos 38 y verso 39. Y vamos a leer estos dos versículos juntos a la voz de tres. 1, 2, 3. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vamos a tener una pequeña palabra de oración. Padre Celestial, vamos a entrar en la meditación de tu palabra. Abra mi vida y abra la vida de los hermanos para que nosotros podamos entender lo que tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ya mismo vamos a analizar ese pasaje bíblico, porque ese pasaje bíblico ha sido mal interpretado. No solamente ese pasaje, sino muchos pasajes. ¿Por qué? A veces la gente coge un pasaje y de eso formula una doctrina. Quiero que entiendan. Una doctrina no se fundamenta en un pasaje bíblico. Por ejemplo, en cierta ocasión el Señor Jesús dijo: el que no aborreciere padre y madre no puede ser mi discípulo. Entonces yo puedo coger ese pasaje y decir: uno, para ser un verdadero discípulo de Jesús, uno tiene que odiar o aborrecer a su mamá y a su papá. Eso el Señor Jesús no quiso decir. Porque el Señor mismo, en otro pasaje de la Biblia, Él dijo que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Tanto que entre los 10 mandamientos, el honrar padre y madre es el quinto mandamiento y es el primer mandamiento con promesa. Entonces Dios se estaría contradiciendo a sí mismo, y Dios no se puede contradecir. Por eso es que cuando uno lee un pasaje, uno tiene que leer el contexto. Ya mismo vamos a analizar ese pasaje para comprender, porque el hermano pregunta, porque él al principio, él nació en una iglesia que se llama así: Iglesia Evangélica o Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús. Y mucha de la doctrina, escucha, mucha de la doctrina de la Iglesia Apostólica del Nombre de Jesús es similar a la nuestra. Es mucho. Por ejemplo, si usted le pregunta a un miembro de esta iglesia, que también se los conoce como unitarios, usted le pregunta: ¿Dios creó los cielos y la tierra? Él le va a decir: sí, yo creo que Dios creó. Usted le va a decir: ¿usted cree que Jesús es el Salvador? Sí, yo creo que Jesús es el Salvador. ¿Usted cree que por la muerte de Cristo nosotros somos salvos? Sí, por la muerte de Cristo. Si usted le pregunta: ¿usted cree que Jesús resucitó? Sí, yo creo que Jesús resucitó. Usted le pregunta: ¿usted cree que hay dones del Espíritu Santo? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema de los unitarios? Ellos creen que es verdad, la Biblia dice que hay un solo Dios, pero Dios se revela como Él es, y Dios en sí es un Dios que coexiste en tres personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Los tres son un solo Dios, pero coexisten en tres personas. Es decir, que si no hubiera la persona del Hijo, no pudiera haber, Dios no fuera Padre. Para que alguien sea Padre, necesita tener un hijo. Usted es Padre, ¿por qué? Porque tiene hijo. ¿Cuándo llegó a ser Padre? Cuando tuvo un hijo. Antes no era. Por eso es que existe la persona del Padre. El Padre, ahora no vamos a entender cómo es que no es que Él tuvo con alguien, no, sino que del Padre se refleja el Hijo, porque el Hijo está unido con el Padre, son uno. Pero también existe la persona del Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo no es el Espíritu Santo. Pero los tres coexisten y hacen un solo Dios. ¿Cómo? No lo entendemos, pero la Biblia lo enseña. Pero antes de ir a eso, quiero que veamos esto, porque semanas atrás
Primeramente vimos que en Lucas el Espíritu Santo obró en el ministerio de Cristo, y luego vimos que en el libro de Hechos vimos al Espíritu Santo en el ministerio de la iglesia. Hoy quiero hablar acerca de un modelo pentecostal para nuestros días. Voy primeramente a hablar de estos 3 puntos acerca de un modelo pentecostal, y luego vamos a analizar el pasaje que acabamos de leer a la luz del mismo capítulo y a la luz de lo que acabamos de leer, porque si no caemos en errores doctrinales. Primeramente, Dios ha dado un modelo, un ejemplo pentecostal para la iglesia en la actualidad. ¿Cuál es el modelo? No es algo que el pastor tal se lo inventó. No, Dios lo ha dado. ¿Y cómo Dios lo ha dado o cómo Dios lo revela? Es a través de la Escritura. Mire, regresemos al capítulo 1, el verso 8, 1:8. 1:8 de Hechos. 1:8. Aquí está Jesús hablando, y estas palabras Él las dice antes de ascender a los cielos. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, quiero que me preste ahora sí atención. Mire, Jesús le está diciendo a sus discípulos antes de ascender: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces usted tiene que hacerse preguntas cuando usted lee la palabra. Los discípulos en aquel momento no tenían al Espíritu Santo, ya tenían al Espíritu Santo. Recuérdese lo que le dije como una breve introducción antes de empezar el mensaje. Cuando un cristiano viene, cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, esta persona inmediatamente, no después de 1 hora, no después de 2 horas, no después de un día, inmediatamente es sellado con el Espíritu Santo. La persona del Espíritu habita en el cristiano. Mire lo que dice en el capítulo, mire, en el libro anterior, retroceda una hoja a Juan. Sí, una hoja atrás. Estamos en Hechos, Juan. Leamos en el verso capítulo 20, el verso 22. 20 y 22. Esto es antes de lo que vimos en Hechos. Esto es cuando Jesús recién había resucitado. Horas después de que en el mismo día que resucitó, Él les dice esto a sus discípulos. Dice el verso 22: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Miren, Jesús sopló. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy hay muchos pastores, apóstoles que soplan y dicen que están recibiendo. Jesús lo hizo. Yo no sé si los apóstoles lo hicieron. La Biblia dice que los apóstoles imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Yo no digo que Dios hoy ya no pueda hacer eso, pero no significa que porque yo sople ya va bien. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero lo que le quiero decir es que Jesús, en esa ocasión que estuvo con sus discípulos, recién había resucitado. Dice que sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó con los discípulos que estaban ahí? Ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibieron? Como sello. Jesús, antes de ascender, entre que Jesús resucita, vayamos nuevamente a Hechos, avancemos nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 1, el verso 3. Mire lo que dice, 1:3 de Hechos. A quienes, después de haber padecido, se presentó, es decir, después de que Jesús fue golpeado, insultado, maltratado, crucificado y todo, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
En otras palabras, está diciendo que Jesús resucitó, que no había duda de que Jesús había muerto, pero también había resucitado. Y dice, se presentó apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora sí, presten atención para entender. Jesús, Él resucita, pero no es que se le apareció a todas las personas. Él se apareció ¿a quién? A quienes habían creído en Él, a sus discípulos, a sus seguidores, aquellos que creían que Jesús era el Hijo de Dios. Claro que en sus corazones había tristeza. ¿Por qué? Porque a los oídos de ellos, o ellos vieron que Jesús había sido crucificado, que Jesús había muerto, y como muchos no habían entendido que era necesario que Jesús muriera, ellos no entendían. Pero después Jesús resucita, y así como se le apareció a sus 11 discípulos, la Biblia, el apóstol Pablo, por el tiempo no voy a ir, el apóstol Pablo señala que se le apareció a más de 500 personas. Ahora, ¿por cuántos días dice Lucas que se le apareció? Por 40 días. Esos 40 días podríamos contar desde el primer día que Él resucitó hasta el día que Él asciende a los cielos. En el primer día que Él resucita, le dice a sus discípulos, sopla y dice, recibid el Espíritu Santo. Y en el último día, ya los discípulos tenían al Espíritu Santo en su vida. Pero ahora, ¿qué Jesús le dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre. No dice, mire, Jesús no dice cuando haya venido dentro de ustedes, que ya lo tenían dentro. Mire, sobre es como que si yo cogiera una de las figuras del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como es el Espíritu, no se lo puede ver. Entonces, en la Biblia a veces hay símbolos que representan a la persona del Espíritu Santo. Y uno de los símbolos es el aceite. En los tiempos de Jesús se ungía a las personas. Hoy también se unge. A veces, si alguien es separado para ser un pastor, se coge un poco de aceite y se lo unge, se le derrama. Y mayormente, ¿sobre qué lugar se le derrama? Sobre la cabeza. Y a veces como que si ese aceite se derramara sobre todo el cuerpo. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Recibiréis poder no sobre el cuerpo, sobre vosotros, sobre vuestra vida. Pero recibiréis poder de Dios, recibiréis una investidura de Dios, seréis revestidos con poder de lo alto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero que este poder, esta investidura, el bautismo con el Espíritu Santo, lo que es una investidura para que usted sea un eficaz predicador del Evangelio. Los discípulos podían predicar antes del Evangelio, sí, pero cuando usted tiene una experiencia con el Espíritu Santo, usted sabe que lo que predica es real. No es algo que otro le contó y dice, yo tuve esta experiencia. Es como cuando uno tiene una experiencia. Por ejemplo, una cosa es que yo le diga, oiga, ¿sabe que es rico tal plato de comida? Ya, bueno, es rico y todo, me lo describe. Otra cosa es cuando usted prueba esa comida. Usted sabe a qué sabe esa comida. Asimismo, Dios en la persona del Espíritu se manifiesta. Ahora, volviendo al pasaje, mire, Pedro, en el capítulo 2, donde leímos, vayamos al capítulo 2. Pero antes de eso, en el capítulo 2, leamos el verso 2 de Hechos, 2 de Hechos. Aquí ya es el día de Pentecostés. Hagamos un alto allí. Présteme atención antes de leer ese pasaje. Ese es el día de Pentecostés en que vino el Espíritu Santo. Recuérdese que Jesús es crucificado cuando los judíos celebraban la Pascua. De allí Jesús resucita y ahí pasan 40 días. Y ahora,
Después de que Jesús asciende, el Señor Jesús los mandó a que esperen en Jerusalén la promesa, es decir, para que esperen ser investidos o ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos días pasaron? La Biblia no dice pasaron 5 o 6, pero la Biblia dice que fue en el día de Pentecostés. Y la palabra Pentecostés da a entender 50 días. 50 días pasados que la Pascua. En otra palabra, entre que Jesús ascendió y la Pascua, es muy probable que haya un periodo de 10 días. Es decir, desde que Jesús asciende hasta que el Espíritu desciende con ese poder preponderante, de una manera como nunca antes se lo había visto, pasan 10 días. Estaban reunidos 120 personas. Mire lo que dice el capítulo 2. Y de repente, vamos a leer desde el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les hablaba. Sí, ellos fueron llenos, pero fueron llenos ¿de qué? Del poder del Espíritu Santo. Aquí no está hablando tanto de la llenura. Sí, tuvieron la llenura porque en esos días ellos dejaron que el Espíritu Santo comenzara a administrar su vida, pero además fueron llenos con la presencia. Hubo una manifestación sobrenatural, tanto dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. En casa le hace todo el capítulo 2. ¿Por qué? Porque ahí está el contexto de lo que ya mismo vamos a analizar en el verso 38 y 39. Pero mire, ahora en los versículos 38 y 39 que hace un rato leímos, Pedro, vaya a los versos 38 y 39, dice, Pedro les dijo, 38 y 39, que antes leímos, versos 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos. Ahí hagamos un alto. Miren, Pedro les dijo, ¿a quién les habló? ¿A quién les habló? Usted tiene que hacerse estas preguntas. Por eso es importante que usted en casa se lea todo el capítulo. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? El día de Pentecostés era una fiesta sumamente importante. Venían judíos de otras ciudades, de otros países. Y de repente dice que hubo un viento recio que sopló sobre la casa donde estaban reunidos 120 discípulos de Jesús. Y de pronto era como que si sobre la cabeza de la persona había como una llama de fuego. Y además estaban hablando en otras lenguas, en otros idiomas. Y lo que ellos decían eran palabras que nunca habían hablado. Ellos nunca habían hablado ese idioma, pero en lo que hablaban eran palabras que glorificaban a Dios. Y la gente que estaba allí en Jerusalén se quedó sorprendida. Pero hubo gente que comenzó a burlarse y dijeron, estos estaban borrachos. Entonces ahí comienza la primera predicación, el primer mensaje dentro de la iglesia. ¿Quién fue el portador del primer mensaje? Fue el apóstol Pedro. Por eso es que Jesús le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Muchos han malinterpretado también ese pasaje y dicen que Pedro es el primer papa. En ningún momento el Señor dijo que Pedro iba a ser el primer papa. Lo que le dio fue la llave. ¿Qué significa? ¿Para qué es una llave? ¿Para qué usted utiliza una llave? Para abrir, exacto. Pedro tuvo el privilegio de abrir las puertas del reino de Dios. ¿Para quiénes? Para judíos como para gentiles. Nada más. No es que él era más que los otros o era menos. Él era un discípulo más. Tuvo un privilegio. ¿Cuál fue el privilegio de Pedro? Ser apóstol, ser un enviado de parte de Dios. Nada más. Ahora, Pedro le dice, miren, estos no están borrachos como algunos de ustedes dicen, sino que esto es cumplimiento lo que dijo un profeta hace muchos años atrás llamado Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Hoy se está cumpliendo, hoy está empezando el cumplimiento de esa palabra. Él no lo dijo con esta palabra, pero dijo, esto es lo que dijo.
el profeta Joel. Entonces, ¿quiénes eran su audiencia? ¿Quiénes eran las personas que estaban escuchando a Pedro? Eran judíos. Judíos que venían de otras naciones, pero también judíos propios de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué había pasado 50 días atrás en Jerusalén? A Jesús lo habían crucificado. Mucha de esa gente dijeron crucifícalo. Y ahora Pedro les dice, mire lo que les dice en el verso 22, mire, Pedro no está hablando a gente que no conocía de las cosas de Dios. Verso 22 del capítulo 2, mire. Varones israelitas, ¿quiénes eran su audiencia? ¿Quién era su público? Eran gente de Israel. Gente que vivía en Israel como gente que había venido de otros países, pero eran israelitas. Dice, varones israelitas, oí esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó sobre los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuere retenido por ella. Presten atención. Miren lo que Pedro les está diciendo. Miren, estas personas, Pedro les está diciendo, miren, ustedes prendieron injustamente, en otras palabras, porque Jesús no había hecho ningún mal. Ustedes prendieron y mataron. Miren, prendieron y mataron por manos de inicuos y lo crucificaron. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo a los israelitas Pedro? Ustedes son unos asesinos. Y no le está diciendo ni a uno ni a dos, sino a miles de personas. Pero Pedro no estaba diciéndolo por sí mismo, sino porque recuérdense que el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para que uno predique de manera eficaz. En otras palabras, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, y porque él había experimentado, había tenido esa experiencia, ahora, lleno del Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, él está predicando este mensaje. ¿Quiénes eran su público? Eran israelitas. Ahora, vamos a ir al verso 30, capítulo 2, verso 30. Por el tiempo no podemos ir, pero me voy sacando. Mire, pero siendo profeta, hablando de Jesús, y sabiendo que con juramento Dios quién, Dios Padre, le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fuese dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, mire, Jesús ahora está señalando al Hijo. Mire, a este Jesús, Dios Padre resucitó. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales vosotros sois testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Así que exaltado. ¿Quién fue exaltado por la diestra de Dios? El Hijo. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros que veis. Miren, ¿qué está señalando Pedro en esta declaración? Señala que hay un Dios, pero hay un Dios que se ha revelado o que coexiste en la persona del Padre, en la persona del Hijo que está a la diestra del Padre, y que ha derramado la promesa del Espíritu Santo. Está mostrando a las tres personas. Eso no le dicen los unitarios. Ellos no cogen los versículos que están atrás. Miren, ellos cogen solamente los versículos que le favorecen.
Luego dice en el verso 36. Usted en casa lea los demás versículos, sino porque por el tiempo no vamos y todavía tenemos el mensaje aquí. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaron, le vuelve a decir, Dios, mire, ¿Dios quién? Dios Padre, está presentando del Hijo y ahora dice, Dios Padre, ¿qué le ha hecho? Le ha hecho Señor y Cristo. La palabra Señor, los judíos casi a nadie le decían Señor, porque ellos entendían que hay un solo Señor, y ese Señor es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? A este Jesús, el Padre le ha hecho, no significa que Él lo hizo, sino que, como decir, lo ha reconocido, que es tan Dios como Él es Dios. En otra palabra, el Padre reconoce la deidad del Hijo. ¿Sí? Aunque el Hijo se sometió a la voluntad del Padre, porque en Dios hay un orden, pero el Padre reconoce que el Hijo es tan Dios como lo es Él. Mire, a este Jesús, a quien vosotros Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, mire, cuando oyeron esto, se compungieron de corazón, es decir, se estremeció el corazón de quienes, de los israelitas, y dijeron a Pedro y a los otros varones, hermanos, ¿qué hacemos? Entonces ahí Pedro le dice, arrepentidos, primer cosa, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Entonces, de este versículo se cogen estas denominaciones que tienen una doctrina unitaria, que no reconoce que hay un Dios en tres personas, sino que ellos dicen que el Hijo es el mismo Padre y que el Padre es el mismo Espíritu Santo y que solamente son nombres o son formas que el Padre adopta. No. Para que el Padre sea Padre, ¿qué se necesita? Que tenga un Hijo. No es que yo voy a decir, yo soy Padre y no tengo hijo. Para que un Padre sea Padre, se necesita un hijo. Para que un hijo sea un hijo, nadie puede nacer porque, sino un hijo que necesita de un padre y de una madre. En el caso de Dios necesita, ¿en qué sentido? Estoy hablando que necesita. En la Trinidad, el Dios trino no puede existir si no existe la persona del Padre, o si no existe la persona del Hijo, o si no existe la persona del Espíritu Santo. No hay un Dios de dos personas, hay un Dios de tres personas. Entonces, para que exista Dios, tiene que existir el Padre, el Hijo y el Espíritu. Caso contrario, no existiría Dios. Por eso es que este es el misterio de la Trinidad. Es un misterio que humanamente nosotros no lo entendemos, pero a la luz de la palabra y a la luz de la obra de Dios, nosotros lo podemos ver. Usted no es trino, pero es tripartito. Usted tiene un cuerpo, pero dentro de su cuerpo hay un alma que controla su voluntad y sus emociones, pero también hay un espíritu, que es una parte que usted no la puede ver, que es la cual se comunica, es el espíritu humano, es la que se comunica con Dios a través del Espíritu Santo. Todo ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre nace muerto espiritualmente. ¿Qué significa que nace muerto? Que su espíritu no se puede comunicar con Dios. ¿Por qué? Porque debido al pecado, el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Entonces, cuando Pedro dice, cada uno de vosotros bautícese en el nombre de Jesús, no estaba diciendo que el bautismo es en el nombre de Jesús, es decir, solamente en el nombre de Jesús, porque ya en Mateo, cuando Jesús los comisiona a sus discípulos, les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿quién está ordenando? Mire, Jesús dice, id. Jesús está dando una orden. Id. La palabra id está en imperativo. Id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también dice, bautizándolos en el nombre, no dicen los nombres. Miren, en el nombre, porque hay un solo Dios, pero ¿en el nombre de quién? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, porque los tres son uno, los tres coexisten en una unidad. Es como lo que Dios, mire lo que Dios hace con un matrimonio. De dos, ya no serán dos, sino serán una sola carne. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que los dos se comprenden, que haya una perfecta unidad. Pero para que haya una perfecta unidad entre el hombre y la mujer, solo no lo pueden hacer. Se necesita de quién? De la persona de Dios. Entonces aquí usted ve una trinidad. Tres formando uno. El hombre, la mujer, pero sobre todo Dios. ¿Sí se da cuenta? Eso es un símbolo de la Trinidad. El matrimonio es un símbolo de Dios, pero también es un símbolo de la unión de Dios con su pueblo. ¿Sí? Ahora, Pedro les dice, arrepentíos y bautícense. Mire, Pedro le estaba enseñando que la promesa estaba vigente para todos los salvos en todo momento. La experiencia del bautismo puede ocurrir junto o después de la regeneración. Uno cuando viene a Cristo, uno es transformado. Dios quiere transformar su carácter. Pero el bautismo puede ocurrir. Mire, ese día estaban allí los 120 y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero también puede ocurrir días después, semanas después. Mire, yo me entregué cuando tenía 5 años. Era un niño chiquito, en una campaña que hicieron allá en Guayaquil. Pero ¿cuántos años pasaron para que yo tuviera la experiencia del don del bautismo del Espíritu Santo? Pasaron casi como más de 15 años. En la ciudad de Cuenca, cuando yo tenía unos 20 años, aproximadamente 20, 21, una vez en un culto, el pastor de Cuenca invitó a un pastor que venía de otro país. Este pastor venía con ese propósito para que aquellos que no habían tenido el bautismo en el Espíritu Santo tuvieran experiencia. Es lo que dijo, aquellos que no han recibido, pasen, vamos a orar por ustedes. Yo no le voy a imponer las manos, me dijo, yo no le voy a imponer las manos. Yo solamente quiero que usted ore. Y si verdaderamente usted trate con Dios. No, él nos dio un consejo, porque él puede decir, por los años de ministro tenía su propia experiencia. No se preocupen del hermano de al lado, del hermano de atrás, no. Usted solamente comience a tratar con Dios su asunto. Me recuerdo que yo comencé a orar, y yo comencé, al principio estaba haciendo las cosas mal, porque me estaba preocupando de lo de alrededor. Comencé a escuchar que un hermano de por aquí ya comenzó a orar en lenguas, y yo nada. Entonces me recordé lo que había dicho el pastor. Usted, su asunto es con Dios. Entonces lo que yo hice, comencé a orar. Y cuando de repente yo me encontré hablando en otras lenguas. No fue porque yo me puse a repetir o alguien me dijo, repita tales palabras. No, fue algo propio. Yo tuve esa experiencia. ¿Le he tenido en otras ocasiones? Sí, pero solamente he sido bautizado una ocasión. Porque ahora, la forma como Dios se revela es de muchas maneras, pero hay una evidencia. Mire, todos los salvos, como le dije hace un momento, en Jesús reciben el Espíritu Santo en el momento de su conversión. Eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:2. Sin embargo, el bautismo del Espíritu Santo es algo distinto. ¿Distinto a qué? Al nuevo nacimiento. Significa que la recepción del poder espiritual para llevar a cabo la obra de expandir el evangelio de manera eficaz. ¿Para qué? Para que también tengamos una vida victoriosa, para que tengamos una adoración más profunda, más íntima con Dios. En vista de esto, siguiendo el ejemplo de los primeros cristianos, la iglesia moderna debe buscar ¿qué? Ser investidos del poder del Espíritu Santo. 2, segunda cosa que quiero hablar. Las lenguas como señal o evidencia inicial. Una de las maneras más visibles en que nos podemos dar cuenta que una persona ha sido bautizada es a través de que esa persona habla en otras lenguas, en otros idiomas. El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dice de la siguiente manera:
Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo, ¿qué está diciendo? Que existen tanto lenguas humanas como también lenguas que hablan los ángeles o lenguas angelicales. La Biblia en ninguna otra parte nos menciona, y por eso no vamos a hacer doctrina de esto, sino que tenemos que analizarlo detenidamente, suavemente, que dice que hay lenguas angelicales. No podemos decir, hay 2, 3 lenguas, no. La Biblia no nos da más información. La Biblia nos presenta que cuando venía un ángel, le hablaba en el idioma que esa persona hablaba. Pero el apóstol Pablo también está señalando que hay lenguas angelicales. Ahora, con el tema de las lenguas, uno tiene que tener mucho cuidado. Porque no es que yo me ponga a balbucear o a repetir lo que el hermano dijo. No, esto es algo que el Espíritu Santo da. ¿Qué es lo que tiene que anhelar el cristiano? Recibir la experiencia con Dios. ¿Para qué? Para que uno mismo tenga esa experiencia. ¿Y para qué? Para poder predicar eficazmente, porque este es el propósito principal. Pero cuando usted lee los diversos pasajes donde la Biblia señala, por ejemplo, si usted va en casa y lee Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, usted va a darse cuenta que también Pedro le predicó a gente no judía, y esas personas estaban ahí reunidas, un grupo de personas, y de repente vino el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y así en muchos pasajes se habla acerca, y también existe el don de lenguas. Entonces, hay una palabra griega que se llama glosolalia, que significa o indica lenguas concedidas por el Espíritu. Estas pueden ser humanas o celestiales. En el día de Pentecostés, los discípulos hablaron lenguas. En Cesarea, el centurión Cornelio y su familia habló en lenguas. La Biblia señala que los creyentes en la ciudad de Éfeso hablaron en lenguas. En Samaria hubo un avivamiento y dice que los creyentes de Samaria hablaron en lengua. El apóstol Pablo, cuando recibió el bautismo en el Espíritu Santo, habló en lenguas. Y la Biblia se enseña que las lenguas solo cesarán cuando Cristo regrese, y cuando venga lo perfecto, entonces allí cesarán las profecías, cesarán las lenguas, pero las lenguas son hasta que Cristo regrese. Es decir, esta manifestación sobrenatural, usted como cristiano, si no ha sido bautizado, anhele, busque tener esta experiencia, pero para la gloria de Dios. En consecuencia, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Esto dice Primera de Corintios 14:39, dice: procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Ahora, hay gente que ¿qué hace? Falsifica, imita el don de lengua. Por eso no todo el que habla en lenguas es del Espíritu Santo. Los unitarios también dicen que hablan en lenguas, pero si ellos no creen en Dios conforme la palabra, eso no es el don del Espíritu Santo, es una falsa imitación, y muy probablemente es una imitación que procede ¿de quién? Del mismo diablo, porque Satanás se disfraza como un ángel de luz, porque si ellos estuvieran en la luz no tropezaran con la palabra que es luz. Para finalizar, quiero hablar acerca de la plenitud del Espíritu. La experiencia pentecostal no se limitó a la época de los apóstoles. La expresión derramaré de mi espíritu, que usted encuentra en Hechos 2:17, señala el comienzo de la dispensación del Espíritu y muestra que el derramamiento será continuo hasta el día grande y glorioso del Señor. La plenitud abarca ¿qué? Esto es la llenura del Espíritu Santo, abarca el fruto del Espíritu Santo, y también abarca las manifestaciones espirituales tales como profecías, sueños, visiones, prodigios y señales. Así el Espíritu Santo sigue obrando en la vida de la iglesia. El Espíritu Santo es quien da poder y guía al pueblo de Dios.
Por esto la Biblia que enseña, sed llenos del Espíritu, sed llenos del Espíritu. Para concluir este mensaje, Lucas describió que el Espíritu Santo capacitó, fue el que lo revistió de poder. Como recuérdense que el Hijo se autolimitó. Fue a través de la capacitación del Espíritu Santo que vemos la obra o el ministerio de Jesús. Y que también vemos la capacitación del Espíritu Santo en el ministerio de la iglesia. Si usted lee el libro de los Hechos, usted va a ver actuar al Espíritu Santo. Este revestimiento de poder en la vida del creyente no se presenta como un don para salvación. Escuche, el revestimiento del Espíritu Santo no es el don de la salvación. ¿Pero qué es? Es la unción para los salvos. En otras palabras, ¿quiénes pueden ser bautizados con el Espíritu Santo? Solamente los que han creído genuinamente que Jesús es el Señor. Pero además, ellos reconocen a la luz de la palabra las verdades bíblicas. Tal vez no la comprendan en un 100%, pero cuando ellos son guiados por la verdad, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Tenga presente, amado hermano, que este es el patrón bíblico adoptado por usted. Nosotros somos pentecostales. Creemos que el Espíritu Santo actúa como lo pasó en los días que empezó la iglesia. Nosotros nos sometemos a la enseñanza de la palabra de Dios, es decir, de las Sagradas Escrituras. Entonces tenga presente que a la luz de las Escrituras hay un modelo pentecostal. Recuérdese, hay un modelo pentecostal a la luz de las Escrituras. Amén.